Bien, excelente. Entonces, demos por comenzado. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por el tiempo y por bueno, tomarse el trabajo de entrar y bueno, y interesarse, ¿no es cierto?, en nuestros equipos y en mi presentación. Así que, bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Alejandro Martinelli, soy ingeniero de preventa de Rigi Networks para Argentina, Uruguay, Chile, ¿sí? Y Estados Unidos también. Ahí les dejo abajo a la izquierda mis datos de contacto, mail, para ante cualquier consulta, duda o que les pueda ayudar. Siéntanse libres de enviarme cualquier mail o consulta. Bien, lo que vamos a hacer es hacer una presentación overview del portfolio en general, ¿sí? Y después focalizar en algunos productos específicos para escenarios de CCTV, ¿no? Eh, Siéntanse libres también de hacerme consultas. Voy a ir cortando a medida en distintas partes de la presentación para ir respondiendo y no esperar hasta el final. ¿Está bien? Bueno, excelente. A nivel de introducción, bueno, si es la primera vez que la primera presentación en la que están, de nosotros, el eje del ecosistema de nuestros equipos, toda la línea de productos, es la nube, ¿sí? Y la forma para ingresar a la nube es de dos formas, ¿sí? Una es a través de la aplicación del teléfono, sea en Android o Apple Store, y la otra es a través de la computadora, ¿sí? Desde el dashboard, sin tener que descargar nada, simplemente logueándose con usuario y contraseña de la cuenta que crean en la nube, ¿sí? Que es totalmente gratuita y simplemente con un mail confirman el mail y ya tienen el acceso también a través de las dos plataformas, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, ¿sí? En el botón del medio de la aplicación se ve que dice proyecto, ¿sí? A partir de ese punto se van a poder agregar proyectos. Para nosotros un proyecto es, desde el punto de vista de un instalador, es cada uno de sus clientes, ¿sí? Cada proyecto es una red independiente con sus equipos, ¿sí? Con su topología y su configuración totalmente independiente del otro, ¿no? Entonces, una forma de tener organizado bajo la misma cuenta en la nube distintos clientes, distintos proyectos que uno puede tener, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, también técnico, en el segundo botón que dice producto, ahí se puede ver información un poco más técnica, detallada de datasheets, ¿sí? De producto por producto, que también está en la web, de todas maneras. Y hacia la izquierda, donde dice poder de ventas, van a poder ver información competitiva, ¿sí? De modelos homólogos de la competencia, ¿sí? De esa manera es mucho más sencillo poder hacer una comparativa técnica, ¿sí? Para tomar la decisión de qué producto elegir, ¿sí? Para quizás hacer algún reemplazo o para hacer una comparativa desde el punto de vista técnico, ¿sí? Teniendo distintas cotizaciones de diferentes marcas, ¿no? Entonces, una forma más fácil y no tener que estar revisando mucho tiempo datasheets para ver cuál es el homólogo de la competencia, ¿no? Entonces, eso lo van a tener a nivel de switches, a nivel de access points, a nivel de routers, a nivel incluso de todo lo que es la línea hogareña, ¿sí? Y punto a punto, ¿no? El wireless bridge también lo van a poder ver en ese punto, en esa pestaña. ¿Bien? A nivel de la compañía, a modo introductorio, ¿sí? Con estudios de mercado agnósticos como el cuadrante mágico de Gartner, nos califica como jugador de nicho, ¿sí? Un poco por encima de algunos competidores. Ahí sí cambió, perfecto. Incluso por encima, decía, de algunos competidores. Básicamente nos califican con una buena posición por el uso fácil de la nube, ¿sí? La idea de nuestra compañía es hacer configuraciones incluso avanzadas, pero de forma fácil, ¿sí? Sabemos que eh, en la mayoría de las funcionalidades ya existen en el mercado, en la industria, pero poder hacerlo fácil, eso extiende, digamos, el mercado para un montón de instaladores que quizás desde el punto de vista de networking uno trata de hacerlo lo más sencillo posible, tratar de usar un equipo no administrable quizás para que no requiera ninguna configuración. Bueno, desde nuestro lado es poder ofrecer todas las funcionalidades avanzadas de, por ejemplo, un switch administrable con un montón de funcionalidades que vamos a ver, pero
sin hacerlo complicado, ¿no? Entonces, de esa manera, cualquiera, incluso alguien que venga, digamos, del rubro más eléctrico, de instalar alarmas, cámaras, ¿sí? Cercos eléctricos, por ejemplo, bueno, pueda también sumarse a productos o a proyectos de networking como switches, access points y demás, ¿sí? Entonces, ese es un poco el punto fuerte. Y además, no se requiere ningún tipo de licencia, ¿sí? Es un dato importante, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista administrativo, de gestión de los clientes, ya que no vas a tener que estar llevando una gestión adicional, ¿sí? Cliente por cliente, de la cantidad de licencias que tiene ese cliente, de las licencias que se tienen que renovar quizás, ¿no? Entonces es un punto menos un posible problema menos, digamos, ¿no? Pensando un poquito, a nivel de la compañía, a nivel mundial, ¿sí? Estamos en una etapa de proyección, ¿sí? De crecimiento a nivel mundial, ¿sí? La compañía, si bien seguramente sea la primera vez o de las primeras veces que la están escuchando, a ver si cambió, ahí cambió. Bueno, la compañía no es nueva, sí, es del año 2000, ¿sí? Y recién en Argentina, Uruguay y Chile estamos ingresando con equipos en stock y a la venta desde alrededor de marzo de este año, ¿sí? Entonces estamos en pleno crecimiento. Pero en otros países, en otras regiones, ¿sí? Obviamente desde lo que es Asia y en Europa, puntualmente en Turquía, por ejemplo, ya hemos superado este año la cuota de mercado de Ubiquiti, por ejemplo, pero bueno, ya es un mercado más desarrollado, que ya tiene unos 5 o 6 años. Entonces, esa es un poco la proyección que queremos lograr también en Latinoamérica, con presencias en toda Latinoamérica, desde México, Colombia, Brasil, Perú, bueno, yo estoy para lo que es Chile, Uruguay y Argentina. em, Ecuador también. Entonces, bueno, tenemos un equipo tanto de preventa, ventas y postventa en toda la región, ¿sí? Entonces, no va a depender todo de mí, toda la región de mí, sino que hay un equipo detrás mío y detrás de nosotros en Argentina. De ese punto de vista, también podemos dar soporte en español, ¿sí? Al final les voy a mostrar códigos QR para que puedan revisarlo y ante cualquier pregunta, consulta, incluso no es un bot el de WhatsApp, entonces pueden charlar con una persona, ¿sí? En horarios hábiles para soporte y después, bueno, sí, en 24/7, ahí sería así en inglés, pero ya durante la semana, en horarios hábiles, pueden hacer consultas técnicas de, de cómo incluso implementar ciertas cosas o algún error, algún bug que puedan llegar a encontrar, el soporte también en español, ¿sí? Respecto de dónde está alojada la nube, es una pregunta también recurrente. Está alojada en Google Cloud, ¿sí? Con lo que eso implica a nivel de seguridad, por supuesto, no está alojada en un servidor en China o en algún lado. Em, con servidores de Google Cloud en Chile y en Brasil, ¿sí? Así que eso también es importante, tanto desde el punto de vista de la redundancia como desde el punto de vista de la latencia, de la experiencia, que sea el uso de la nube lo suficientemente fluido, ¿no? Bien, a ver. Ok, a ver, avanzando a nivel de estrategia de las dos líneas de productos que tenemos, ¿sí? Van a ver que tenemos equipos de una línea roja, ¿sí? Enterprise, y una línea de productos completa para la línea azul, ¿sí? Para SMB, ¿está bien? A nivel de la línea Enterprise, competimos con Cisco, Switches Catalyst, por ejemplo, a nivel de Meraki también de Aruba, la parte de Enterprise, Huawei o Ruckus, ¿sí? Con funcionalidades específicas normalmente requeridas en ese tipo de entornos, ¿sí? Y a nivel de la línea azul, con la que normalmente hacemos ingreso a los distintos mercados, competimos con Ubiquiti a nivel de access point switches, con Aruba a nivel también de access point y switches, con MikroTik a nivel de routers y en la línea sobre todo hogareña con TP-Link o D-Link, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, ¿sí? Lo interesante es que si bien son dos líneas de productos completamente diferentes, pueden interoperar entre sí con la misma nube, ¿no? Entonces podría tener
sin ningún problema switches de la línea roja Enterprise y switches o access points de la línea azul, por ejemplo, dentro del mismo proyecto, lo cual para alguna licitación, algún proyecto puntual, lo pueden hacer mucho más competitivo, ¿sí? Al no tener que usar todo de la misma línea, sí o sí, para que pueda interoperar entre ellos, ¿no? Entonces, todo en la misma nube, obviamente con distintas capacidades según el equipo, y sin ningún tipo de licencia, tanto en la línea SMB azul como en la línea Enterprise, ¿sí? Eso se mantiene. El único caso, el único asterisco, la única letra chica ahí es que en la línea Enterprise hay unas controladoras on-premise locales, ¿sí? Que en esos casos sí requieren licencias para gestionar localmente los access points, pero es solo en ese caso puntual, que no aplican ni siquiera en todos los casos de la línea Enterprise, en todos los proyectos. Entonces es solamente en ese caso y son licencias perpetuas de todas maneras, ¿sí? Por otro lado, no hay ningún tipo de licencia para habilitar funcionalidad, para liberar capacidad, para poder tener más cantidad de equipos por proyecto o cantidad de proyectos. No hay ningún tipo eh, de limitación en ese sentido. ¿Está bien? Bueno, comenzando con lo que es específico de, digamos, de este workshop de CCTV, bueno, ¿desde dónde partimos, no? Un poco cuál es el objetivo de ustedes como integradores, como instaladores, qué es lo que queremos lograr tener, ¿sí? Bueno, básicamente desde el punto de vista del CCTV, poder no tener cortes en el video digamos, de las cámaras mismas, que la implementación sea lo más fácil posible, que sea rápida, que no tenga que perderme un día entero, un mediodía, horas, ¿sí? Para hacer la implementación, no desde lo físico, sino desde lo lógico, no desde la configuración, poder, desde la parte de networking, por supuesto, de nuestro lado, que sea lo más fácil posible, ¿sí? Que si tengo que estar agregando equipos con código QR, no tengas que estar, y tengo, no sé, N cantidad de equipos, no tenga que estar uno por uno agregándolos, ¿sí? Eso lo voy a mostrar, no hace falta hacerlo con nuestros equipos, incluso sin ningún access point en la topología, se va a poder escanear solo uno, ¿sí? Y estando todos conectados entre sí, obviamente, se va a hacer un autodescubrimiento de la topología, ¿sí? Por lo tanto, incluso sin ningún access point, escaneando uno solo, voy a poder hacer una implementación general de toda la topología de una vez. Bueno, además de eso, tener estabilidad dentro de la red, ¿sí? Evitar algunos problemas que son bastante recurrentes, sobre todo con lo que switches no administrables, que ahora vamos a meternos con ese detalle. Entonces, lograr que la red sea estable, que no esté fallando todo el tiempo y tenga que salir a hacer una visita al sitio del cliente y bueno, y que obviamente la experiencia del cliente sea no muy buena si todo el tiempo están ocurriendo fallas, ¿no? O sea, estabilidad, eso es lo importante. Y después, con respecto a la recuperación de esas fallas, bueno, primero que nada, estar consciente de que el problema está ocurriendo, eso es importante, enterarme por lo menos al mismo tiempo o incluso antes de que el cliente me esté llamando, ¿sí? Eso es importante, poder ser proactivos, ¿sí? Eso se logra mediante alarmas, ¿sí? Vamos a poder configurar alarmas tanto para que lleguen a la aplicación o que nos lleguen por mail, ¿sí? O al dashboard en la compu, ¿sí? Y poder hacer mantenimiento, ¿sí? De algunas configuraciones o desde un reinicio de una cámara, por ejemplo, que es algo muy típico, poder hacerlo remoto, ¿sí? Todo lo que yo pueda hacer remoto va a hacer que evite justamente tener que ir al sitio, ¿sí? Con el ahorro de tiempo y dinero que eso implica, ¿sí? Además de que voy a poder tener más clientes potencialmente al poder estar manteniéndolos remotamente, por lo menos en una gran cantidad de situaciones. Bien, ahora, bueno, veamos un pequeño escenario, ¿no? De un local comercial, ¿no? Desde una pequeña red, puede ser unas 5 a 10 cámaras, ¿sí? Un escenario pequeño, pero que les puede resultar familiar, ¿no? Como experiencia, como situación del dueño, justamente del cliente final, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado, un mercado, ¿sí? Que dicen, bueno, por ejemplo, se robaron mercadería y las cámaras justo no estaban funcionando, ¿sí? O que todo el tiempo están ocurriendo problemas en la red y eso les afecta a la facturación, no pueden cobrar y eso les repercute
a nivel de su negocio, por supuesto. Entonces, ¿cómo, no sé si les resulta familiar situaciones de este tipo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer nosotros para que, por lo menos, minimizar este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y ahí vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que típicamente instalamos a nivel de CCTV? ¿Qué tipo de diseño tenemos a nivel de networking, ¿no? Entonces, un escenario con, digamos, 2, 3 a 10 cámaras, diría, ¿sí? Lo típico es utilizar un switch no administrable, ¿sí? Uno o dos o varios, ¿sí? Normalmente en cascada con PoE seguramente. Y bueno, ¿qué ocurre? Bueno, el problema de los switches no administrables, ¿cuál es? ¿Sí? Eh, la ventaja es que, bueno, son económicos, son fáciles de instalar y es plug and play, digamos, no hay nada para configurar básicamente, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las contras que tiene? Bueno, las contras que tiene, básicamente no tiene ningún tipo de funcionalidad, entonces cualquier situación que esté ocurriendo no voy a tener ninguna alarma, no voy a poder ser proactivo en ningún caso, voy a tener que relevar la topología en el caso de que no la haya instalado yo, o no tengo una documentación previa de cómo está cableado, dónde están los switches, cuántos hay, ¿sí? Qué cámara está conectada a cada puerto. ¿Sí? Si hay una cámara que se cae, tengo que tener alguna documentación, bueno, no, de dónde está conectado, si la tengo que reiniciar, tengo que ir hasta el sitio para reiniciarla físicamente. Bueno, hay un montón de complicaciones que muchas veces pensando en que, bueno, voy a minimizar el costo de los switches de la parte de networking y adquiero equipos no administrables. Bueno, termina siendo, diría en el mediano plazo, ni hablar en el largo plazo, si nosotros queremos dar soporte a esa red, bueno, termina siendo quizás más caro de lo que era en un principio, ¿sí? Versus usar equipos administrables con gestión en la nube, con un montón de características que ahora les voy a comentar en detalle. Bien, pero bueno, es un escenario típico, ¿no? Entonces, ¿de dónde partimos? Bien, a nivel de portfolio, bueno, esto es el portfolio de lo que es la línea SMB, ¿sí? La línea azul, ¿sí? Partimos de abajo a la izquierda con equipos no administrables, ¿sí? También los ofrecemos desde carcasa plástica, carcasa metálica, con PoE, sin PoE, más o menos puertos, ¿sí? 10 100, 10 100.000. Y a partir del segundo, que lo van a ver ahí, línea ES200, ¿sí? Donde dice Cloud Managed Switch, ese tipo de equipos a partir de esa línea, ¿sí? Tiene todos puertos de 1 GB, hay versiones con PoE, sin PoE, con puertos desde 4 PoE más uno, ¿sí? Hasta 24 PoE cobre con dos fibra, ¿sí? De 1 GB también. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver un montón de características específicas que para lo que es redes de CCTV son muy útiles, ¿no? Bien, entonces ahí les dejo un poco el portfolio de modelos dentro de esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué características nos pueden ofrecer esta línea de equipos que manteniéndose en valores económicos, ¿sí? Así todos nos pueden ofrecer un montón de características diferenciales que nos van a ahorrar un montón de dolores de cabeza y un montón de tiempo y también de dinero para redes en general, pero específico para redes CCTV, ¿no? Bueno, entre ellos están el reconocimiento de cámara, entonces vamos a poder ver la topología en tiempo real, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Y dentro de esa topología en tiempo real vamos a ver qué está conectado con qué, ¿sí? Si hay algún cambio también lo vamos a notar y también se van a ver las cámaras dentro de esa topología, ¿no? Entonces se van a identificar automáticamente sin tener que cargarlas nosotros manualmente. Vamos a poder darle un nombre, ponerle la descripción, por ejemplo la IP podría ser para tenerlo ahí a mano, ¿sí? Una especie de documentación en vivo. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos va a ahorrar un montón de tiempo de no tener que estar documentando cualquier cambio, que eso a nadie le gusta hacerlo y la verdad que lleva mucho tiempo. Vamos a poder crear VLANs, ¿sí? Una VLAN es una separación lógica de una parte del switch, digamos, ¿sí? Entonces, cada un puerto puede,
o n cantidad de puertos pueden estar asignados a distintas VLANs. ¿Esto para qué sirve? Sirve para separar el tráfico, ¿sí? Es algo muy importante poder separar el tráfico de distintos tipos de equipos, ¿sí? Desde cámaras, teléfonos IP, access points, ¿sí? Poder tener incluso dentro de cada SSID, desde cada red inalámbrica que podamos estar dando en un proyecto, en una implementación, que esté en una VLAN diferente. ¿Esto de qué sirve? Bueno, nos previene, desde el punto de vista de la seguridad, nos previene que, o podemos, nos da la posibilidad de configurar permisos de acceso, ¿sí? O sea, permitir conectividad entre esos distintos tipos de red, entre esas distintas VLANs, o no, ¿sí? Por ejemplo, una red de invitados, no vamos a querer que tenga acceso a básicamente nada dentro de la red, excepto quizás la conexión a internet, ¿no es cierto? Podría ser una red de cortesía, ¿sí? En un local, en un restaurante, en un hotel, en cualquier tipo de escenario, pero no queremos que tenga acceso a las cámaras, a los teléfonos IP, o servidores y demás de red interna, ¿no? Entonces, en unos casos, por ejemplo, una red podría ser una VLAN específica para, no sé, un equipo de IT, ¿sí? Entonces, bueno, desde esa red o de los equipos que formen parte de esa red, van a poder sí tener acceso, por ejemplo, a las cámaras, ¿no? Para hacer gestión, bueno, no sé, a la central telefónica, cosas por el estilo. Entonces puedo empezar a gestionar eso y me evito cualquier riesgo desde el punto de vista de seguridad y además desde la performance también va a ser una mejora porque si la red es suficientemente grande y todo está dentro de la misma red, ¿sí? Eso va a repercutir por temas de broadcast, de tráfico con distintos protocolos que hablan contra todos, entonces va a repercutir también en la performance, ¿no? Entonces, cuando la red empieza a escalar, es importante tenerla segmentada, ¿sí? Entonces, vamos a poder generar distintas VLANs con este tipo de switches administrables, ¿sí? ¿Cuántas se pueden crear? Bueno, en esta línea de equipos hasta 16 VLANs, ¿no? Que suele ser suficiente, más que suficiente, para los escenarios típicos, ¿no? Hay versiones con PoE, sin PoE, ahí lo están viendo, con distinta cantidad de puertos también, ¿sí? Otro tipo de funcionalidad importante es el mecanismo de prevención de loops, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero es básicamente para poder lograr tener redundancia, caminos alternativos, ¿sí? Y también evitar, incluso desde el punto de vista de seguridad, si nosotros conectamos, no sé si alguien ya lo ha sufrido, me lo puedo dejar en el chat, eh, algún loop, porque una forma de loop es, por ejemplo, que dos puertos del mismo switch estén conectados entre sí, ¿sí? Eso puede ser alguien que lo haga accidentalmente, ¿sí? Por no saber, o en forma, digamos, a propósito, ¿no? Entonces, con la intención de tirar abajo la red, porque realmente eso es lo que va a ocurrir con un equipo no administrable. Si conecto dos puertos del mismo switch, se va a caer absolutamente toda la red, cámaras, access point, PCs, es cuestión de unos minutos a lo sumo y va a caer todo. Entonces, no sé si ya les pasó, si no, pruébenlo, pero en laboratorio, por favor, porque se va a caer todo y eso es una posible brecha desde la seguridad, ¿no? Entonces, tener un mecanismo de prevención de este tipo de escenarios es sumamente importante. En escenarios donde, bueno, si hay una cámara es porque realmente la seguridad es algo importante, ¿no? Bien, entonces, yendo un poco ahora específicamente a cada uno de estos puntos, ¿sí? Entremos primero en lo más importante que es el costo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la motivación inicial de ir por un equipo administrable o por un equipo no administrable? Bueno, por supuesto el costo, ¿no? Entonces, sí, el costo de un equipo no administrable es más barato en todos los casos, ¿sí? Obviamente. Según algún relevamiento que hice en equipos, esto depende de los distintos mercados y bueno, depende de las marcas también, pero aproximadamente entre 25 o puede ser un 30% de diferencia entre un equipo no administrable versus uno administrable, ¿no? Entonces, ok, tenemos un costo adicional, ¿sí? Pero ¿cómo podemos amortizar ese costo? ¿En qué beneficios nos da como para hacer una evaluación completa, ¿sí? Total, ¿sí? La película final, a ver si realmente nos estamos ahorrando o no, o si se justifica ese costo adicional, ¿sí? Que en el proyecto, en cada uno de los switches, ¿no?
Bueno, ¿en qué nos vamos a poder, en qué va a diferenciar, ¿no? Usar un equipo del otro? Bueno, primero vamos a ver un montón de funciones que remotamente vamos a poder gestionar, tener visibilidad de la red, ¿sí? Y evitar visitas al sitio, por ejemplo, para el reinicio de cámaras, ¿sí? Vamos a poder reiniciar cámaras en forma remota. Eso hace que no tenga que, o me reduzcan las visitas al sitio que tenga que hacer. ¿Sí? Eso, en definitiva, si lo pongo dentro de la cuenta total, ¿no? de costo de un switch o el otro, bueno, ahí ya ustedes me pueden decir si tienen muchas visitas para hacer reinicio de cámaras, ¿sí? En base a las charlas que he tenido con distintos instaladores o distribuidores, me han dicho que sí, es muy común, en algunos casos hasta tener equipos, eh, equipos de personas, de gente específica para hacer recorrida a clientes para simplemente reinicio de cámaras, ¿sí? Entonces, bueno, el costo que tenemos ahí de traslado, de tiempo, de recursos humanos, ¿sí? Que además solamente lo estamos dedicando para un simple reinicio de cámara, cuando tranquilamente ese equipo de gente podría estar dedicada a implementar proyectos nuevos, instalaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la diferencia ya se empieza a notar, ¿no? Entonces, bueno, si metemos todo eso dentro de la cuenta, ya, bueno, ahí por lo menos vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, a lo largo de toda esta presentación les voy a ir mostrando detalle por detalle las ventajas que tenemos con un equipo administrable en este caso, ¿sí? Bueno, entonces lo primero es el reinicio de cámaras, también poder tener visibilidad de la red en el punto 2, ¿sí? Visibilidad de la red, esto implica, bueno, una vez que hago la implementación, ¿sí? La red va creciendo, está viva o cambia, por más que cambien los puertos o las cámaras o los equipos finales del lugar, eso voy a tener visibilidad, ¿sí? Entonces, como se ve ahí un poquito arriba a la derecha, nos van a llegar alarmas y en el caso que una cámara que antes estaba activa pase a estar caída, nos va a llegar una alarma, entonces vamos a poder hacer un reinicio de esa cámara puntual, ¿sí? O de lo que sea, ¿no? Entonces vamos a tener esa visibilidad que en el caso de los switches no administrables no tenemos, ¿sí? Entonces de la única forma de que nos enteremos es de que lo estemos monitoreando o que el cliente nos avise, en definitiva, y nos diga se cayó tal cámara, bueno, vení al sitio para revisarlas, porque si no tenemos una documentación actualizada, no vamos a saber a qué puerto, de qué switch está conectada esa cámara, ni siquiera, ¿no? Y ni hablar que tampoco la vamos a poder reiniciar remotamente. ¿Mm? Bueno, en esa línea de tener visibilidad de la red, también se va a poder hacer un reconocimiento de las cámaras dentro de la topología, entonces también vamos a tener una documentación en vivo, como le digo yo, de dónde está conectado cada una de esas cámaras y tener un monitoreo del tráfico también que está teniendo. Eso para cuando tenemos varios switches en cascada. Bueno, llega un punto en que, sobre todo si hacemos enlaces de 100 megas, en algún punto, dependiendo el tipo de cámaras, puede ser que estemos teniendo una saturación, ¿sí? Que no sería una caída, sería pérdida de paquetes, como que empieza a andar mal. Y con un switch no administrable no tenemos forma de revisar eso, no tenemos ningún monitoreo de los enlaces, que a diferencia de eso, en los administrables, por lo menos de esta línea de equipos S200, sí la tenemos, ¿no? Entonces podemos tener un monitoreo de cuándo está saturando un enlace y cuándo no, sobre todo en escenarios de redes más grandes, donde es mucho más complejo también revisar eso, ¿no? Siguiendo avanzando en las características diferenciales, bueno, como les decía, el protocolo de prevención de loops, ¿sí? Hay distintos tipos de loops, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, pero ahí ya hay una típica topología en anillo, ¿sí? O conectar dos enlaces entre dos switches diferentes para decir, bueno, tengo más ancho de banda, bueno, eso es un loop, ¿sí? Como el que está ahí a la izquierda entre el primer y el segundo switch, ¿sí? Entonces, cuando vamos creciendo los equipos, la red en cascada, bueno, y quiero levantar, ¿sí? Que a uno le sale quizás naturalmente decir, bueno, quiero tener un enlace alternativo por si se cae el enlace primario, digamos, entre el primer y el tercer switch. Bueno, quiero que tenga un enlace alternativo. Bueno, si hago eso con switches no administrables, se va a caer todo. Entonces, la ventaja de tener un mecanismo de prevención de loops, un protocolo de prevención de loops, es que va a detectar automáticamente, sin tener que configurar nada, va a detectar donde hay un loop
y uno de esos enlaces lo va a dejar en stand-by, ¿sí? Lo va a dejar a la espera de que se caiga el principal. Entonces, cuando se caiga el principal, aunque ocurra a las 3 de la mañana, va a levantar solo, ¿sí? Y bueno, y va a avisarnos de que se cayó el otro enlace y vamos a poder, sin que todo esté prendido fuego, sin que nadie nos reclame nada, vamos a poder coordinar una visita para ver qué ocurrió con el enlace principal, ¿no? Entonces, de esa manera nos ahorra un montón de visitas, ahorra un montón de malas experiencias de parte del cliente, caídas, ¿sí? En definitiva, de su negocio, y eso va a repercutir muchísimo en la experiencia que tenga con respecto a nuestro soporte, ¿no? Además, desde el punto de vista de la seguridad, como comentaba antes, si conectamos dos puertos del mismo switch, eso va también a generar un loop, por lo tanto, también nos ahorra ese posible problema, que ya es un tema más quizás de la seguridad, sea de lo accidental o de que alguien lo haga a propósito, ¿no? El POE extendido, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle y les voy a mostrar cómo configurarlo, pero en esta línea de equipos S200 soporta el POE extendido, ¿sí? O transmisión de larga distancia, lo van a ver dentro de la aplicación. Y lo interesante acá es que lo voy a poder configurar remoto, ¿sí? O sea, desde la nube, aunque no esté en el sitio, y puerto a puerto, ¿sí? No tengo ningún tipo de limitación o restricción de que si lo hago el típico switch no administrable, tengo que ir físicamente al switch y mover una palanquita, un deep switch, para activar esa funcionalidad. Pero ¿cuál es el problema? Se activa en un grupo, en todos los puertos o en algunos, ¿no? Entonces, si yo tengo una cantidad de cámaras que es menor a esa cantidad de puertos en los que se va a convertir a POE extendido en uno no administrable, bueno, lo que va a ocurrir es que esos puertos me queden en desuso para conectar otro tipo de cosas, ¿sí? Desde una PC, un access point, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema? Si bien se activa el POE extendido para poder conectar una cámara hasta 250 metros, dependiendo de la calidad del cable, por supuesto, lo va a bajar a 10 megas, ¿no? Entonces, al bajarlo a 10 megabits por segundo, eh, para una cámara está más que suficiente, pero para lo que es una PC eh, o un access point no es suficiente para nada. Entonces, me queda completamente anulado ese puerto, ¿sí? ¿Y qué termina resultando eso? En que voy a tener quizás un switch para cámaras o varios y otro, ¿sí? Para access points y PCs, ¿sí? Por lo tanto, ese ahorro que uno dice de entrada, bueno, compro uno o dos switches no administrables que son más baratos, si yo eso lo pudiera hacer todo desde un solo switch administrable, bueno, la cuenta ya cambia, ¿no? Porque comprar, por supuesto, ¿no? Comprar dos switches de 8 puertos, por ejemplo, es más caro que comprar uno de 16, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el caso de los administrables. Entonces, bueno, ahí ya la cuenta también es diferente porque en nuestro caso vas a poder usar el mismo switch, ¿sí? De más puertos para, a medida que uno lo necesita, activar un puerto puntual con POE extendido, ¿sí? Sin tener que afectar a los demás, ¿no? Entonces, además que nos da esa flexibilidad de hacerlo remotamente y no tener que ir físicamente hasta el sitio, ¿no? Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Después, número 7, el uso de VLANs, ¿sí? Comentaba que es sumamente recomendable separar lógicamente el tráfico dentro de una misma red, incluso dentro de un mismo switch, ¿sí? Separar el tráfico de cámaras, teléfonos IP, distintas redes inalámbricas que puedo tener como de invitados, lo típico, o de distintas áreas de la compañía, quizás en una oficina, ¿sí? Poder separar tráfico de ventas, de, no sé, de finanzas o de la red o alguna red puntual, ¿no? Entonces, o de IT, ¿no? Entonces, poder tener esa separación del tráfico, si incluso dentro de un mismo switch, decía, puedo tener un puerto de un switch a una VLAN diferente, por lo tanto, no se van a ver entre sí, por más que estén conectadas al mismo switch. ¿M? Entonces, a partir de eso, voy a poder setear restricciones, ¿sí? De conectividad entre esas distintas VLANs, entre esas distintas
redes lógicas de tráfico, ¿sí? Entonces, o de equipos. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo de separación de cámaras, red de invitados, teléfonos IP. Va a ser muy fácil la creación de esas VLANs, es completamente masiva, descentralizada. Entonces, incluso en una red grande, simplemente voy a añadir una red, una VLAN cableada, lo llamamos, o una VLAN inalámbrica. Ahí la diferencia es, la configuración la va a hacer automática y masiva, simplemente le voy a indicar qué puerto va a ser va a formar parte de cada una de esas VLAN, y en el caso de una VLAN inalámbrica se lo llama porque además de indicar a nivel de puertos en los switches, también nos va a crear un SSID, ¿sí? Con usuario y contraseña, portal cautivo si quisiera, para, por ejemplo, invitados o para algún área puntual de la compañía, teléfonos IP inalámbricos, por ejemplo, o cámaras inalámbricas, también podría ser, ¿no? Entonces, tener eso separado es, diría, fundamental hoy por hoy. Bueno, y en el punto 8 ya hablamos del monitoreo de los enlaces y poder tener visibilidad, es sumamente importante para poder detectar cuando hay un problema o incluso antes de que ocurra una saturación de algún enlace puntual, sí que agrega quizás tráfico de varios switches en cascada. Entonces poder ver una tendencia del tráfico, si se ve que se va incrementando, esto normalmente ocurre, entonces ya puedo ver que, bueno, ya empezar a pensar o charlar con el cliente final de, mira, acá quizás vamos a necesitar distribuir un poco la red, para que no se sature este enlace, o cambiar de switch para pasar de, no sé, de 100 megas a 1 giga, o de 1 giga a 10 gigas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, poder tener esa visibilidad para proponer cambios, para proponer mejoras antes de que algo se prenda fuego, ¿no? Antes de que algo deje de funcionar o empiece a funcionar mal. Bueno, en el caso concreto ya de cada punto, veamos, se los voy a mostrar directamente sobre la aplicación, a ver si ahí actualiza. A ver, ahí está. A ver, un segundito más. Bien, entonces les voy a mostrar cómo hacer un reinicio de cámaras, ¿no? Entonces lo más común es, cuando una cámara está funcionando, está funcionando mal, digo, lo primero que hacemos, como nos pasa con absolutamente todo, incluso en casa, es reiniciarlo y volverlo a prender, reiniciarlo básicamente y ver si funciona, ¿no? Entonces, las cámaras es muy común que eso ocurra y con un reinicio vuelve a funcionar, entonces tener que ir al sitio para dar simplemente ese soporte, bueno, nos hace perder un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, reiniciándola remotamente, ¿sí? Si la cámara está alimentada vía PoE, vamos a poder reiniciar el PoE de esa interfaz y a partir de ahí reiniciar indirectamente también la cámara, ¿no? Entonces, vamos a generar un proyecto demo, ¿sí? Para justamente hacer el despliegue de la topología y ver cómo se ve un switch, eh, ¿sí? Cómo se ve un switch y a partir de ahí reiniciar alguno de los puertos, ¿no? Bueno, le vamos a dar un nombre al proyecto, ¿sí? Esto sería un cliente, cliente uno, por ejemplo, y un usuario y contraseña para simplemente la gestión de ese proyecto, ¿sí? Le damos un escenario, por ejemplo, oficina. Siguiente, la conexión del enlace WAN, un SSID en el caso de que haya algún access point. Bueno, en este caso del proyecto demo tiene uno. Bien, y ahí ya va cargando toda la topología. Mientras se termina de cargar, les muestro arriba a la derecha, van a tener un botón, que son estos tres cuadraditos interconectados entre sí, que a través de ese botón se va a poder ver la topología en tiempo real, ¿sí? Entonces ahora cuando termine de cargar, se los voy a mostrar. De esa manera vamos a poder ver qué equipo está conectado contra qué, con qué puerto, ¿sí? De cada uno. De esa manera, como les había comentado antes, eso es en tiempo real, ¿sí? Así que si alguien hace algún cambio, ¿sí? Y no nos avisó o no lo tenemos actualizado en la documentación, lo vamos a poder ver de esa manera, ¿no? Bueno, ahí creo que ya levantaron todos.
Entonces fui al botón de arriba a la derecha y ahí se ve, ya tengo, bueno, una topología grande con varios switches, access point de distintos tipos, enlaces punto a punto, distintos modelos de equipos, entonces vamos a poder ver cómo nos muestra cómo están interconectados los equipos entre sí, ¿sí? Con qué puerto de cada lado, incluso si tenemos algunos access points y, por ejemplo, están conectados vía mesh inalámbrico, también nos lo va a mostrar, ¿sí? Incluso en qué banda está hecho ese mesh, por ejemplo, y cómo está la señal. A partir de ahí, como les comentaba, esto puede ser una especie de documentación en vivo, por lo tanto podríamos cambiarle el nombre a alguno de estos switches, ¿sí? Entonces, tocando el botón de la derecha abajo y después dentro de un switch, voy al botón verde y puedo cambiarle el nombre a ese switch y puedo decirle, no sé, switch core, por ejemplo, ok, y ya me cambia el nombre del equipo, entonces ya voy a tener la documentación o voy a poder tener una referencia de ese switch donde está instalado a cuál se refiere, ¿no? Más fácil de ubicarlo que solo con el modelo, sobre todo en redes más grandes. Bien, entonces vayamos ahí donde nos muestra la pantalla inicial, sigamos a la parte de switches, que en este caso tenemos 7. Si voy abajo de todo, tenemos un par de equipos de la línea ES200, en este caso el ES209 con PoE, ¿sí? Y el ES226 también con PoE, que tienen cada uno 8 y 24 puertos PoE, más dos en fibra en el caso el de 26, ¿sí? Si entra alguno de ellos, nos va a mostrar información puntual de ese equipo, si incluso queremos administrarlo localmente vía web, también podemos hacerlo, nos da la IP ahí arriba. Y un poquito más abajo ya puedo desde reiniciar el equipo remotamente, si quisiera, y voy a poder ver la información de puerto a puerto. Nos va a mostrar un rayito si está alimentando algo vía PoE en ese puerto. Nos va a mostrar cuánto estamos utilizando de PoE total en el switch y cuánto nos queda disponible, ¿sí? El soporte de estos switches es de PoE Plus, ¿sí? Así es el 802.3 AT, ¿no? Entonces hasta 30 watts por puerto se va a poder entregar. Dependiendo el equipo, va a tener más o menos budget de power, ¿no? De PoE para entregar. Nos va a mostrar cuál es el puerto de uplink, ¿sí? De conexión hacia arriba dentro de la red. Y después, si vamos más abajo, puerto a puerto también nos va a dar esa información, ¿no? Entonces nos va a decir puerto a puerto cuánto está consumiendo lo que haya conectado detrás, ¿sí? A qué velocidad está negociando. Y si entro a algún puerto, cuando haya tráfico, nos va a mostrar el histórico de tráfico, ¿no? De esa manera vamos a poder tener un monitoreo rápido para chequearlo, que después desde la compu se puede ver con mayor detalle aún, ¿no? ¿Sí? También se pueden setear algunos parámetros como habilitar un puerto, deshabilitarlo, o deshabilitar solo el PoE, o cambiar la negociación de ese puerto, forzarlo, ¿sí? Desde automático a alguna configuración puntual. Y si lo ven del lado derecho, puerto a puerto, tengo un rulito azul que dice PoE, y si lo toco, ahí es donde voy a poder reiniciar una cámara o un access point o lo que sea que tenga eh, conectado a ese puerto y siendo alimentado vía PoE, ¿no? Bien, entonces ahí si toco ese botón azul que dice PoE, me va a estar indicando si quiero reiniciar el PoE de esa interfaz, por lo tanto reiniciar el equipo que haya conectado detrás, ¿sí? Entonces simplemente con eso voy a poder reiniciar una cámara, ¿no? Ahora, si voy más arriba, ahora estamos en el apartado de monitor, pero si vamos a la parte de configuración, ahí es donde voy a poder configurar lo que les comentaba antes de la transmisión de larga distancia, ¿sí? Tocó ahí y voy a poder configurar puerto a puerto, ¿sí? Puerto uno, en este caso el puerto uno ya está configurado como PoE extendido, ¿sí? Pero podría configurar, no sé, el 3, el 4, el 5, o 6, todos los que sean PoE pueden ser configurados como PoE extendido o no, ¿sí? Es en forma remota y el puerto que yo quiera, ¿sí? No tengo ninguna restricción en ese sentido. Por lo tanto, hoy podría tener un PoE extendido y si después quiero usar ese puerto para conectar una PC, lo puedo hacer sin ningún problema sin tener que ir hasta el sitio
a, eh, cambiar esa configuración. ¿Está bien? Respecto a qué implica que sea pod extendido, bueno, es la configuración típica, ¿sí?, de la industria de bajar el ancho de banda a 10 megas y nos permite con cableado normal, ¿sí?, dependiendo de la calidad del cableado igualmente, bueno, hasta 250 metros, ¿sí?, de distancia versus los 100 metros de la norma, por norma en Ethernet. ¿Mm? Entonces simplemente ahí le doy guardar y ya me va a bajar el puerto a 10 mega y voy a poder usar el cableado más extenso, ¿sí? Entonces, de esa manera es fácilmente como puedo hacer un reinicio de una cámara. Veamos ahora cómo, qué implica que haya un loop, ¿no? El otro escenario que comentaba que era loops. Bueno, ¿qué es un loop? Primero que nada. Bueno, un loop en este sentido, cuando les muestro como de dónde viene, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos creciendo una red, quizás lo típico es comenzar con un switch no administrable, quizás, conecto algunas cámaras PoE, vía PoE. Después, si eso va creciendo, bueno, agregamos en cascada, se llama, ¿no? Agregamos un segundo equipo. Eso es porque, bueno, en lugar de estar reemplazando el primero, mejor aprovechamos esa inversión inicial y seguimos creciendo. Vamos adquiriendo equipos a medida que la red va creciendo, ¿no? Ahora, si eso sigue creciendo, podemos conectar un tercero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué posible problema ven acá? Bueno, el típico problema es que al conectar equipos en cascada, ¿sí?, nos empieza a generar un posible problema de limitación de que si se cae el enlace entre el primero y el segundo switch, en este caso, bueno, cae todo hacia atrás, ¿no? Entonces, o si se cae el segundo switch, el del medio, también se nos cae todo hacia atrás, ¿no? Ni hablar si hay más equipos. Entonces, ¿cuál es la solución natural que uno podría encontrar? Bueno, hacer un tercer enlace, o un segundo enlace, mejor dicho, entre el primer switch y el tercero, ¿sí? Un enlace redundante. Esto es lo que se llama topología en anillo. El problema es que esto es un loop, ¿sí? Y si generamos un loop, lo que va a ocurrir es que todo se va a caer, ¿sí? Y todo es absolutamente todo, desde cámaras, access point, PCs, teléfonos, absolutamente todo en la red se va a caer y va a estar todo prendido fuego y nos van a llamar y va a explotar nuestro teléfono, es decir, vení ya para arreglar este problema. Sí, entonces, ¿cómo podemos solucionar, evitar proactivamente este tipo de escenarios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede generar un loop? Bueno, un loop se puede generar con, digamos, por querer tener redundancia, ¿sí? Con equipos no administrables, no hay forma de que yo pueda prevenir ese loop, si ese loop va a ocurrir, entonces no puedo tener enlaces redundantes, no puedo tener caminos alternativos. Em, entonces, bueno, además de eso, es un problema en la seguridad, porque yo podría generar un loop simplemente conectando dos puertos, como decíamos antes, dentro del mismo switch, ¿sí? Puedo conectar hacer dos enlaces entre dos switches y también va a generar un loop, ¿sí? O una topología en anillo. Entonces, necesito algún protocolo en que no tenga que ya estar yo pendiente de si estoy generando un loop o no, que si lo genero en forma accidental, ¿sí? O no, pero si lo genero, en definitiva que lo bloquee, ¿sí? Entonces, ese protocolo va a estar ahí corriendo de fábrica para mí y no voy a tener que estar configurando nada. Eso es lo bueno, es bien plug and play, está habilitado de fábrica y si detecta un loop, lo que va a hacer es avisarme primero y además bloquearlo. Entonces, esa caída no va a ocurrir, ¿sí? Y va a quedar en stand-by ese segundo enlace, digamos, el enlace alternativo, eh, como y voy a tener uno primario y si se cae algún enlace del enlace primario, eh, bueno, el enlace secundario va a entrar en acción automáticamente, ¿sí? Así ocurra la madrugada. De esa manera voy a tener redundancia, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Redundancia y bueno, y justamente prevención de estos loops, ¿sí? Desde el punto de vista de la seguridad, bueno, alguien puede agarrar, si tengo un perímetro muy grande y los equipos, los switches no administrables no están muy bien segurizados, bueno, tranquilamente podría alguien con un mínimo conocimiento o que alguien le diga, bueno, conectar un pequeño patchcord, dos puertos del mismo switch, ¿sí? Que pueda tener acceso físico
y ya me va a tirar absolutamente toda la red, ¿no? Entonces, el riesgo también eso debería poner dentro de la cuenta que estoy haciendo cuando tengo que evaluar qué switch voy a poner dentro de la red, si quizás me ahorro un 20%, ¿ok? Pero tengo que estar consciente de que también el riesgo tiene su costo y este puntualmente es un poco técnico esta parte, pero es sumamente importante, ¿no? Bien. Bueno, con respecto al POE extendido, se los mostraba recién cómo configurarlo, es muy sencillo y simplemente para resumirlo, es flexible, ¿sí? A diferencia de un switch no administrable que sí o sí lo voy a tener que hacer físicamente y además me va a limitar algún grupo de puertos para conectarle cámaras justamente con esta flexibilidad. Por lo tanto, nos va a limitar a conectar esas cámaras en algunos puertos específicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una limitación que tengo también en los no administrables. Bien, entonces, desde la topología típica que estábamos viendo recién, o el diseño típico con switches no administrables, ¿sí? Pasamos a un diseño recomendado, bueno, en este caso, que, bueno, vamos a elegir un switch u otro, acá puse algunos ejemplos, pero un switch u otro dependiendo la necesidad de puertos que podamos tener y a nivel de necesidad de budget de PoE. Ahí, Javi, aprovecho para chequear el chat. Nos pregunta Javi cómo se estima el budget de PoE en los switches de Rishi, si se suman los consumos de los equipos conectados o hay que contemplar un margen ocioso. Sí, bueno, buena pregunta. Como decía, ¿no? Para contar todo lo que soportan este tipo de equipos ya están saliendo también algunos equipos con high PoEs y hasta 90 watts por puerto, pero por el momento son todos PoE Plus, ¿sí? O sea, hasta 30 watts máximo por puerto, pero eso es dinámico, ¿no? Entonces vamos a poder tener un monitoreo, ahí también otra diferencia de un no administrable, un monitoreo del consumo de ese puerto que es dinámico, ¿sí? Entonces si conecto una cámara, si bien el switch puede entregar hasta 30 watts por ese puerto, ¿sí? Es activo, digamos, no lo va a mandar si la cámara no se lo está pidiendo, ¿sí? Entonces, si esa cámara consume, no sé, 10 watts, bueno, le va a entregar solamente 10 y voy a tener el resto, digamos, disponible para utilizar en otros puertos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, es cuestión de, sí, hay una calculadora de consumo de PoE necesario, digamos, según la cámara que conecte o el equipo que conecte por detrás, ¿sí? Un access point también van a tener diferentes consumos. Entonces, lo recomendable sería calcularlo mirando el datasheet, el máximo de consumo de esa cámara, de ese AP, y en base a eso hacer el dimensionamiento de cuánto budget necesito, ¿sí? Van a ver que hay algunos modelos que dice P-P, eso significa que soporta PoE, y algunos que digan LP, ¿sí? Y algunos UP. El que dice LP es como un light PoE o low power, entonces va a soportar PoE, también PoE Plus, pero va a tener un budget menor, ¿sí? Entonces, depende del escenario, también el costo de ese equipo va a ser menor, ¿no? Como por ejemplo el S210 GC-LP. Entonces, bueno, dependiendo del escenario, si son cámaras pequeñas, bueno, quizás me alcanza, en este caso tiene 70 watts en los 8 puertos PoE, son 8 puertos PoE más 2 de uplink. Entonces, quizás en ese caso me es suficiente y me estoy ahorrando también algo de dinero. Entonces, bueno, hay un montón de variantes, de sabores con más, menos puertos, más, menos budget de PoE, entonces depende de lo que tenga que conectar. Ahí voy a hacer el dimensionamiento, pero siempre calcularía en base al máximo de consumo de cada equipo, cada equipo final. ¿Sí? Entonces, como resumen de nada, Javi. Después, si querés, lo vemos con más detalle. En cuanto al diseño que decíamos, bueno, en el escenario anterior vimos que con switches no administrables teníamos que tener dos equipos, uno para conectar cámaras, otro para conectar access point o PCs, ¿sí? En este caso, con uno solo vamos a poder, con todas las características que vimos recién, vamos a poder conectar lo que sea que queramos y poder en forma flexible configurar el POE extendido o distintas cosas sin tener que usar más cantidad de switches, ¿no? Bien.
Bueno, saliendo un poquito de los switches de acceso que consideramos de acceso, ahora vemos un poco el escenario, ¿sí? Vamos a ver a la izquierda, un poquito más arriba, hay dos líneas de equipo un poco superior a la línea ES200 que se llaman NBS, ¿sí? Los NBS 3000 y 5000, ¿sí? La diferencia es que la línea 3000 son switches capa 2 y la línea 5000 son switches capa 3, ¿sí? Eso, ¿qué significa que sean capa 3? Significa que tiene para hacerlo simple, que tiene algunas funciones de router incorporadas, como por ejemplo un servidor de HCP, soporte de rutas estáticas, de OSPF. Entonces, en bastantes escenarios voy a poder reemplazar un router incluso con la mayoría de sus funciones eh, usando un switch capa 3, ¿sí? Entonces, ¿en qué escenarios vamos a usar este tipo de equipos? Bueno, pueden ser usados como equipo de acceso también, ¿sí? Dependiendo los requerimientos de la red, o como equipo de agregación. Ahora se lo voy a mostrar en una topología, pero ¿qué difiere técnicamente la línea NBS de la línea ES200? Bueno, en primer lugar, el chipset es diferente, el soporte que tiene a nivel de throughput, de capacidad, más elevado, ¿sí? Tampoco requiere de todas maneras ningún tipo de licencia, también va a tener todas las bondades de los anteriores, ¿sí? De reconocimiento de cámaras y demás. Voy a poder crear VLANs, pero en este caso ya no estoy limitado a 16 VLANs, sino que no tengo límite, puedo, bueno, todas las VLANs que hay disponibles, 4000 y pico de VLANs, lo cual ya está, no tengo ningún tipo de límite. Voy a tener soporte de IGMP Snooping para diferenciación, identificación de tráfico de multicast IPTV, ¿sí? ¿Qué puertos lo está solicitando? Por lo tanto, que ser más eficiente en esa transmisión. Voy a poder agregar enlaces, ¿sí? Hacer link aggregation, ¿sí? Típico en forma manual. Por el momento ya está en roadmap el uso de LACP para agregación de enlaces y mantenimiento en forma dinámica. ¿Sí? De esa manera, incluso si uso de la línea, por ejemplo, 3100, que son todos de 1 giga, o sea, 10 en 1000, ¿sí? Tanto los puertos de cobre como los de fibra, con PoE, sin PoE. Bueno, voy a poder agregar dos enlaces, por ejemplo, o hasta ocho, ¿sí? Y que se sumen esos anchos de banda, ¿sí? Va a haber un balanceo ahí interno entre los enlaces, pero voy a poder utilizar varios y sin que los equipos lo vean como un loop, ¿sí? Eso se configura y de esa manera voy a poder crecer en ancho de banda sin tener que quizás migrar a otro equipo, ¿no? Entonces mantengo la inversión. ¿Mm? En este caso, toda la línea de los equipos NBS, sea 3000 o 5000, son rackeables, ¿sí? Incluso en el que tiene 8 puertos de cobre más 2 en fibra, el que está a la izquierda, arriba, y tiene, bueno, unas orejitas ahí extendidas para poder rackearlo, ¿sí? Hasta ya también hay versiones de 48 puertos de cobre en 1 giga, más 4 en fibra 1 giga en la línea 3100 o en la línea 3200. La diferencia es que los de fibra son en 10 gigas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, depende de lo que necesitemos, vamos a ir con una línea o con otra. ¿Sí? Entonces, ¿en qué escenarios va a ser útil este tipo de equipos? ¿Sí? Yo decía algunos escenarios genéricos, pero eh, como equipo de acceso se puede usar, sí, se puede usar, sobre todo los más pequeños, quizás el de 8 puertos. Entonces, si necesito pocos puertos PoE, quizás de acceso, y necesito subir en fibra, bueno, puedo hacerlo con el de 8 más 2, ¿sí? O si no, por ahí, en general, por ahí usarlo como equipo de agregación, ¿sí? Ahí muestro algunos ejemplos de como equipo en la capa de acceso, donde se conectan las terminales, los equipos finales, usar de la línea S200, más económica, y a partir de ahí ir subiendo a medida que voy creciendo, en vez de tener una conexión full mesh, o enlaces todos contra todos en el acceso, es mucho más eficiente conectar cada uno de los accesos al equipo de agregación o a los equipos de agregación que podamos tener en la red. De esa manera la caída de uno de esos switches de acceso no va a afectar a los demás, entonces va a ser la red, lo que se dice, más tolerante a fallos, ¿sí? Y voy a poder empezar a interconectar otras cosas, ¿no? Ahí se podría hacer algo también tipo estrella, incluso, ¿no? Entonces les dejo arriba a la izquierda una pequeña tablita de, bueno, recomendaciones genéricas en cuanto a cantidad de equipos
eh, perdón, cantidad de cámaras que va a soportar según qué modelo de switch voy a estar usando. Esto es una recomendación basado en, bueno, en este caso que la cámara sea de 2 megapíxeles y un consumo de tráfico utilizando H265, ¿no? Entonces, un consumo promedio que, bueno, basado en lo que soporta el equipo, voy a poder conectar esa cantidad de cámaras. Bueno, pasando después a los de la línea NBC 5000, ¿sí? Decíamos que son capa 3, ¿sí? Capa 3 significa, como decía, que tiene algunas funciones de un router incorporados dentro del equipo, ¿sí? Se va a poder publicar rutas, ¿sí? Hablar dinámicamente con OSPF, con otros routers o con otros switches capa 3 para publicar esas rutas. Y además, ¿sí? También las funciones que hablamos del NBS 3000 también tiene la capacidad de estaquearse, ¿sí? Entonces, ¿qué significa estaquearlo? Significa poder interconectar dos switches entre sí y que operen como uno solo, ¿sí? Con que sean de la misma línea es suficiente, no hace falta que tengan, que sea exactamente el mismo modelo, ¿sí? Normalmente voy a usar los puertos de 10 GB o de 1 GB, los de fibra, para conectarlos entre sí, eh, pero no hace falta ningún cableado especial o un puerto especial de atrás o algo para conectarlos. Simplemente uso por ahí, puede ser un patchcore ahí de fibra entre los dos equipos y van a operar como uno solo. Eso me va a permitir, del punto de vista comercial, de quizás si tengo algún proyecto con 20 puertos, pero el cliente me dice, bueno, quizás de acá a unos meses voy a necesitar algunos puertos más. ¿Ustedes qué hacen? ¿Le recomiendan un puerto, un switch de 24 puertos o ya pasar a uno de 48? El tema es que si paso uno de 48, bueno, obviamente ese quizás tengo que crecer. Bueno, si quizás no, al final no tenías que crecer, digamos, invertiste en un equipo que van a quedar un montón de puertos ociosos, ¿no? Entonces es una inversión sin mucho sentido. Entonces lo bueno desde ese punto de vista que el stacking me permite crecer a medida que el negocio me lo pide, ¿no? O que la red me lo pide. Entonces puedo comenzar con uno de 24 y decirle, mira, es flexible, si después necesitas más puertos, puedes meter otro de 24 si querés, o otro de 48 para tener más puertos y los operás como uno solo, ¿sí? Y además vas a tener la ventaja de tener como si fuera un solo switch con dos fuentes, ¿no? En definitiva, porque estos tienen una sola fuente eh, fija del lado de atrás, pero si los tengo estaqueados es como que tenga uno con más puertos y dos fuentes, ¿no? Entonces tengo, en ese sentido, aplica como redundancia. ¿Y en qué forma? Dentro de la topología, bueno, de esta manera, ¿sí? Dentro de lo que es la capa de agregación, puedo poner algunos de línea 5100, ¿no? Con dos puertos de 1 giga, cobre y fibra, o 5200 con 1 giga en cobre, 10 giga en fibra, ¿sí? Entonces los conecto entre sí, como dice ahí, el stack, ¿sí? El apilamiento, podría ser la traducción, y a partir de ahí los voy a poder conectar si tengo dos, cada uno de los de acceso los conecto a los dos, ¿sí? Bueno, el equipo de acceso lo ve como si fuera uno solo, por lo tanto no hay un loop de spanning tree, ¿sí? Y se van a poder usar en definitiva los dos enlaces del equipo de acceso hacia arriba, ¿sí? Teniendo redundancia y sin tener un enlace ocioso esperando simplemente que se caiga el otro, ¿no? Entonces ahí cuando tengo una red que realmente requiere que esté activa lo máximo posible, ¿sí? Que no tenga fallas simples, ¿no? Que para que se caiga algo tenga que ocurrir una falla compuesta, o sea, más de una falla para que haya una afectación del servicio. Bueno, eso es algo que en muchos casos necesito, ¿sí? Entonces, bueno, de esta forma, con este tipo de topología, lo voy a poder lograr, ¿no? Bien, entonces a nivel de switches, no los aburro más. Veamos un poco a otro tipo de equipos que también son bastante usados a nivel de enlaces, ¿sí? De redes STB. Y le voy a mostrar lo que tenemos hoy, ¿sí? Y lo que tenemos en roadmap para fin de este año, ¿sí? Calendario. Entonces, lo que tenemos hoy disponible es para enlaces punto a punto o punto a multipunto, ¿sí? Tres modelos de equipos, la línea EST 100, ¿sí? En 2,4 gigas para típico punto a punto para sensor, ¿sí? Aunque puede ser utilizado para otras funciones, pero es lo típico, ¿sí? Con 70 grados, 8 dBi, ¿sí? Y ahí le dejé una tablita con la cantidad de cámaras que soporta.
bueno, como recomendación de forma genérica. Y ahora les voy a mostrar un poquito el detalle físico de estos equipos, ¿sí? Lo importante de todos estos es que vienen de a pares y vienen con el inyector, ¿sí? Se alimentan en 24 volt pasivos, entonces, como la mayoría de los enlaces punto a punto del mercado, entonces necesito un inyector sí o sí, no los voy a poder alimentar con el PoE del switch, ¿sí? Tener eso en cuenta. Bueno, en el caso del ST100 es IP55, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos los rangos de temperatura de operación y después tenemos el de 1 kilómetro y el de 5 kilómetros, ¿sí? En ese caso en 5 GHz con los distintos ángulos y ganancia de las antenas en cada caso que lo tienen ahí. Son IP54 y son punto a punto, punto multipunto, uno en 3 o uno en 5, depende del modelo. Eso es, no está limitado, tampoco limitado en distancia, pero son recomendaciones eh, dependiendo si le pego al ángulo, ¿no? Podría usar, conectar más entre sí, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo el ambiente, el escenario, incluso también de interferencia y línea de vista, bueno, eso también va a influenciar. Después lo interesante es que, bueno, como decía, vienen de a pares, vienen con el inyector y son administrables en la misma nube, ¿sí? Que tenemos los switches, que tenemos access point o lo que sea en la topología. Vamos a tener también estos enlaces, ¿sí? Punto a punto o punto a punto y punto. Entonces, no necesito una aplicación adicional o algo para configurarlos aparte, ¿sí? Lo voy a tener mismo desde ahí, voy a poder operar, cambiarle configuración, canal de operación y bueno, y poder visualizar diferentes parámetros, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar en el proyecto demo. Bien, entonces, bueno, acá un pequeño escenario, ¿sí? De uso típico de topología para este tipo de equipos, ¿sí? Entonces veamos un poquito más en detalle cada uno de estos modelos. El ST100, ¿sí? Típico enlace punto a punto para sensor, ¿sí? Ahí se ve, se alimenta vía PoE pasivo en 12 volt en este caso, tiene dos puertos de 10-100, ¿sí? Y algunas, ahí se ve un poquito, creo que se ve, espero que se vea el video, ¿sí? Un poco cómo lo vamos a implementar, si hay un par de opciones del lado de arriba o del lado de abajo, pero en definitiva para que la cámara, como típico escenario, la cámara del ascensor pueda estar activa en cualquier momento. Entonces, ¿qué características puntuales interesantes tiene este equipo? Bueno, los conectores del puerto están bañados, tienen un bañado en oro, entonces eso lo hace mucho más resistente al óxido, corrosión que puede ocurrir en escenarios donde está ubicado el ascensor, que suelen ser escenarios oscuros, húmedos, ¿sí? Y no muy agraciados. Entonces, bueno, la protección de ingreso IP55 resistente al agua, también, eso, a la humedad en definitiva, eso también nos da una protección adicional y por lo tanto alargando la vida útil de este tipo de equipos, ¿sí? Y algún un detalle, pero que las etiquetas de dónde está ubicado el puerto Ethernet también está, la etiqueta es fluorescente, por lo tanto, como normalmente está instalado en lugares oscuros, bueno, con una mínima luz voy a poder ubicar fácilmente el puerto si para hacer algún cambio o mantenimiento, ¿no? Después, para algún escenario, para alguna situación en la que tenga que hacer un reemplazo de uno de los extremos de este punto a punto, bueno, en lugar de tener que entrar vía web y hacer algún reseteo del emparejamiento, ¿sí? Emparejar el nuevo, simplemente con un botón, ¿sí? Que se ve ahí, voy a poder hacer que escuche para detectar un nuevo, digamos, un nuevo extremo dentro de este equipo, sí, de este enlace para hacer el emparejamiento nuevo, ¿no? Entonces no tengo que entrar vía web o algo, simplemente un botón y ya está. Hay una pequeña aclaración que me faltó mencionar que son exactamente igual los dos extremos, ¿sí? Lo mismo en este modelo o en los siguientes, no hay un modelo CPE y el otro AP, sino que son lo mismo, se puede cambiar son el mismo equipo, se pueden cambiar la funcionalidad, el modo de operación, en el caso de punto multipunto, ¿no? Cuál es AP y cuál es CPE, sin ningún problema, eso es dinámico.
¿sí? Entonces teníamos el caso de la línea de 1 kilómetro y el de 5 kilómetros. Este es el de 1 kilómetro, contiene un puerto en 100 megas, ¿sí? Em, y trabaja en 5 GHz. Y el modelo de 5 kilómetros, también en 5 GHz, que tiene dos puertos de 1 giga, cada uno de los equipos, ¿no? Bueno, en cuanto a la instalación, viene con los accesorios incluidos, inyectores, y vienen de a pares, ¿sí? Cuando vean el precio, incluye dos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la mayoría de los proveedores, digamos, de los fabricantes, lo venden en forma individual y muchas veces sin el accesorio, a veces sin el inyector incluso, entonces eso también es para tenerlo en cuenta. Y les dejo también algunos parámetros de- de tráfico. Esto es real, ¿sí? Me consta, lo he visto funcionar de esta manera. Entonces, esto es interesante para tener en cuenta, bueno, según lo que quiero pasar, sea cámaras bueno, cualquier tipo de enlace de datos. Este es el rendimiento que voy a tener con un modelo o con otro, el 310 y el 350. El 310 topeado en 90, eso es por la limitación del puerto de 100 megas, pero ya en el 350, que no tengo esa limitación, voy a poder lograr 250 o 160 megabits por segundo reales, ¿sí? De tráfico, hasta 3 kilómetros. Ya a partir de 5 bajo a 80, y hasta 8 kilómetros sigue activo, dependiendo del ambiente obviamente, pero ya obviamente con una reducción del throughput hasta 40 megas, ¿sí? Y ahí también una tablita del lado derecho de cantidad de cámaras según los megapíxeles, según las distancias, ¿no? Como unas referencias para tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cómo voy a poder visualizar el estado de estos enlaces? Que decía, se puede ver dentro de la aplicación o del dashboard en la compu, ¿sí? Se puede hacer el monitoreo, el troubleshooting o hacer cambios directamente desde ahí. Entonces, se lo voy a mostrar en proyecto demo. ¿Sí? Entonces, viendo ahí la topología que tenemos, se ve de abajo a la derecha el modelo ST350, ¿sí? Lo podríamos ver en la topología en tiempo real. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos, el ST350, ¿sí? Y ahí estamos viendo, a ver, este proyecto, bueno, me dice que ya tengo una versión nueva de software disponible para actualizar, y ahí ya tengo del lado AP y del lado CPE. En este caso está normal, bueno, es proyecto demo, ¿no? Entonces me está mostrando físicamente algunas cositas. Pero acá ya me está mostrando, bueno, latencia, tráfico que está teniendo, incluso me recomienda cantidad de cámaras que podría soportar, como en el estado en el que está el enlace en ese momento, ¿no? Cuánto lleva activo, IP, MAC de cada lado, y bueno, algunos seteos que puedo setear, que puedo configurar, ¿no? En definitiva. Y hacer la optimización abajo es para que elija el canal de trabajo óptimo, si escaneando el entorno externo. ¿Bien? Entonces, esa es la forma que tengo de monitorearlo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos disponible a hoy, ¿sí? Como roadmap para fin de este año, lo que tenemos es para competir con lo que sería Rocket, ¿no? Y demás de la línea de Ubiquiti, que es muy fuerte en el mercado. Bueno, nosotros vamos a ir a competir ahí directamente, ¿sí? Con los base station, que se pueden conectar de 1 a 32, ¿sí? Vendría a funcionar como el Rocket, y a partir de ahí le puedo conectar las antenas que quiera, ¿sí? Hay tres opciones: omnidireccional, ¿sí? De 2 kilómetros, y sectoriales de 90 grados y 120 grados, con 20 dBi o 16 dBi. Y a partir de ahí, eso lo puedo conectar a la P, digamos, a la base, ¿sí? Y desde ahí poder usar como CPE los dish que están a la derecha, ¿sí? Que los puedo usar tanto para apuntarle a la P, a la antena, digamos, base,
o para usarlos para enlace punto a punto, también de 15 kilómetros, ¿no? En 5 GHz y tienen la certificación IP65 en ese caso de exteriores, lo cual también le hace un diferencial a nivel competitivo. Estos aún no están disponibles, pero como nos falta mucho, ya les puedo ir adelantando. Para fin de este año van a estar disponibles. Seguramente, dependiendo del país, a partir, digamos, pensar que en disponibilidad local, digamos, Q1 del año que viene, ¿no? Localmente. Pero bueno, es la proyección en el corto plazo a nivel de antenas, que esto lo han pedido mucho, así que creo que puede ser una buena noticia eh, para ustedes, ¿no? Para distintos escenarios. Mm. Les dejo un pequeño videito de estos equipos. A ver, ahí está. Esa parte es interesante, aún no está disponible, pero va a estar, que es un site survey para poder hacer planning de la implementación que voy a hacer, ¿sí? Y que me haga incluso un reporte. Hoy lo tenemos dentro de lo que es el heatmap, ¿sí? Pero a nivel interiores. Pero bueno, en breve va a estar junto con el lanzamiento de estos equipos también la parte de software para poder hacer un site service de enlaces, ¿no? Entonces poder hacer una proyección, un dimensionamiento y después de eso, una vez junto con la implementación, poder hacer el monitoreo de esos enlaces también, sobre todo teniendo eh, alguno como AP, ¿sí? Y si tengo hasta 32 CPE, bueno, necesito algo que me permita monitorear todos esos enlaces de forma eh, más fácil, ¿no? Bien, entonces, a modo de resumen, ya para ir cerrando, disculpen que me extendí un poquitito más. Bueno, como resumen en cuanto a lo que estuvimos hablando de los switches, ¿sí? Lo recomendado sería, por lo menos de mi parte, para la línea, para escenarios de CCTV, sería la línea S200, ¿sí? Con POE, sin POE, según la necesidad, con puerto de fibra o cobre, todos de 1 GB, ¿sí? Con POE Plus, de soporte hasta 30 watts por puerto, con un montón de funcionalidades para que nos van a hacer la vida un poco más fácil, ¿sí? Y reducir costos, que es importante, ¿sí? Como que plug and play, digamos, eso se mantiene junto de la misma manera que uno no administrable, ¿sí? Requiere una mínima o nula configuración, pero me va a permitir reconocer las cámaras en tiempo real, ver la topología en tiempo real, poder hacer reinicio remoto de las cámaras, que ahí va a tener un gran ahorro de visitas, ¿sí? Sin necesidad de usar ninguna licencia, me olvido en ese caso, voy a tener visibilidad de la red, ¿sí? De los enlaces, de qué tengo conectado a cada puerto en cada switch, ¿sí? Una prevención de loops, que estuvimos hablando en términos de redundancia y incluso en términos de seguridad, poder configurar la transmisión de larga distancia o el puerto extendido por puerto, ¿sí? En todos o en un grupo o en uno solo, donde quiera, flexible. Y la configuración de VLANs, ¿sí? Para separar tráfico de, por ejemplo, cámaras de teléfonos IP o PCs, ¿sí? Poder separarlo lógicamente, de esa manera poder setear permisos de acceso de conectividad entre una red y la otra, cosa que nada de todo eso puedo hacer en uno no administrable, ¿sí? Entonces voy a ahorrar un poquito de costo en la inversión inicial, en el switch, en el fierro mismo, pero luego de eso, si pretendo darle soporte a ese cliente, bueno, voy a tener un montón de visitas, un montón de costos adicionales que quizás no tuve en cuenta de entrada
cuando estoy eligiendo qué Switch voy a comprar, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá les dejo también algunas otras funcionalidades, obviamente que no hablamos esta vez de access points y demás, ¿no? Para escenarios de red CCTV, pero seguramente lo vamos a estar haciendo en próximas presentaciones. ¿Sí? Les dejo esto para que lo tengan a mano, si hay un código QR para lo que es soporte, tanto para apertura de casos como para consultas también, ¿sí? En español. No soy yo el que lo voy a responder, pero también me pueden consultar a mí por mail sin ningún problema. Pero este es, digamos, equipo del TAC, ¿sí? Equipo de soporte directamente, basado en México, ¿no? En horarios hábiles. Con respecto a Argentina y Chile, ahora están unas 2, 3 horas menos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, a lo sumo, si lo hacen fuera de horario, le van a responder al otro día. Así que, bueno, es interesante eso que lo puedan hacer en español, más allá de después 24/7 soporte, ahí sí ya en inglés. ¿Sí? Bueno, thanks, me olvidé de traducir esa parte. Muchas gracias y no sé si queda alguna pregunta, estaba viendo en el chat, no veo nada. Eh, pero si alguien tiene alguna duda, me lo escribe en el chat. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Mauri. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, estamos cerrando ya ahora. Cualquier duda y me mandan un mail. Gracias, Rubén. Les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo. Cualquier duda, no duden en avisarme. Gracias, Exwin. Un abrazo. Gracias, Gustavo.